Olá, meus amigos de Latinoamérica. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el amplificador profesional Tarabs T2400. Es un amplificador que tiene dos canales de 200 watts RMS a 4 ohmios, donde tenemos un chasis padrón de 19 pulgadas. Así puede ser usado en racks profesionales. Donde tenemos aquí en su panel frontal, tenemos los ajustes y indicaciones del canal A y del canal B, donde tenemos indicador de clipping, indicador de señal de audio y también aquí su volumen. Así tenemos el control del volumen en separado de los dos canales. Aquí también tenemos en el canal B, tenemos el control de volumen, señal de audio y clipping. Aquí también tenemos la clave on-off para encender y apagar el equipo. Un punto muy importante aquí en el panel del amplificador está el indicador de señal y clipping. El señal indica exactamente que el canal tiene señal de audio y el clipping indica exactamente el límite de señal que puedo poner en la salida. Entonces puedo ajustar el volumen hasta llegar al clipping. Así estoy teniendo el máximo de la potencia del canal. Aquí en el clipping tengo la indicación del límite de potencia del canal. Ok, vamos a ver su parte trasera, donde tenemos las entradas de audio y las salidas de audio. Como podemos ver, aquí tenemos el cordón para la red eléctrica. Aquí, muy importante, es un equipo bivoltio, entonces funciona perfectamente en 127 voltios y también en 220 voltios. Aquí tenemos las entradas de audio, donde tenemos entradas RCA, A y B, y también tenemos las mismas entradas en el conector P10. Aquí tenemos las salidas de audio A y B, ya con la indicación de su impedancia 4 ohmios, 200 watts RMS cada salida, donde tenemos conectores donde podemos poner los cables aquí o podemos poner directamente por conectores aquí, padrón también. Ok, entonces es un equipo muy fácil de ser usado. Puede ser usado en iglesias, restaurantes, bodegas, tiendas, en su casa, en su sistema de sonorización. Muy importante es las características. Aquí en la entrada tenemos la sensibilidad padrón de los equipos profesionales de 0 dB metro, donde tenemos exactamente la tensión de 775 milivoltios RMS de sensibilidad de entrada, muy importante, exactamente como es el padrón profesional. Aquí en las salidas podemos usar de diversas maneras, donde podemos usar una caja en cada salida, así una caja de hasta 200 watts RMS, 4 ohmios, o también podemos usar en altavoces. Entonces podemos usar dos altavoces de 50 watts RMS hasta 100 watts RMS, cada uno de ellos a 8 ohmios, así 4 altavoces en el amplificador, o podemos usar 4 altavoces por canal, así altavoces de 25 watts RMS hasta 50 watts RMS, 4 ohmios, haciendo una asociación serie paralelo, así resultando en 4 ohmios, así para una sonorización más grande. Ok, así como vimos, es un equipo muy sencillo pero muy durable, que es un amplificador clase D. Así tendremos un rendimiento muy grande del amplificador con bajo consumo de corriente de la red eléctrica. Tenemos dos canales
que tiene ajustes de volumen independientes que puede ser usado en diversos sistemas. Así puedo usar en iglesias, en restaurantes, en mi comercio, en todo tipo de sonorización que tengo la necesidad de tener 400 watts RMS. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!